En este video les mostraremos el proceso para teclear un arco en Trimble Access. Para esto utilizaremos estos 4 puntos y utilizaremos algunos modos básicos para teclear el arco. Para esto nos vamos al botón de teclear arcos y vamos a seleccionar el nombre. Vamos a colocar primero el nombre, obviamente. Seleccionamos el método. En este caso vamos a usar entre 2 puntos y un radio. Tenemos un punto inicial, un punto final y un radio. Colocamos el punto inicial. El punto final sería el punto inicial 1, el punto final 2, el radio, en este caso 10, por definir en metros, y la dirección hacia la derecha. Lo demás lo dejamos así para solamente generar el arco. Con esto tenemos la información básica general del comportamiento del arco. Si estamos conformes, le damos a almacenar. Vamos a ver qué arco nos creó el software en este momento. Le damos a almacenar, escape, nos vamos a mapa. Primer arco que tenemos es este, el arco entre 1 y 2, y el radio definido de 10 metros, un arco creado por software. Bien, ahora vamos a utilizar el siguiente método. El siguiente método es entre 2 puntos y un punto central. En este caso el comportamiento va a ser muy similar al anterior. La única diferencia es que me va a preguntar el punto central, no me va a preguntar un radio. También puedo establecer una dirección, derecha o izquierda, con respecto al punto 1 y punto 2. Eso aplica para ambas versiones que hemos visto hasta el momento. Si es izquierda o derecha, vamos a poner hacia la izquierda, le damos a almacenar, enter, y nos vamos al mapa para revisar. En este caso creamos el arco entre 1 y 2 y el punto era el 3. Como ven, el punto central es el 3, el punto del 1 al 2, del 1 al 2 va hacia la izquierda con respecto al 1 a 2, de la vista 1 a 2 va hacia la izquierda. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a cambiar la estructura de esta. El punto central lo vamos a poner en el número 4 para ver una pequeña modificación. Le damos a calcular y almacenar. Escape, vámonos a mapa. Y en el mapa vemos que la curva ahora es más pronunciada, dado que el centro está ubicado en el 4. Hagamos otro ejercicio, mantengamos ese arco 3 habilitado. Pongamos el punto 1 y 2 como están. Y ahora en vez de estar a la izquierda, la dirección va a estar a la derecha y el punto central va a seguir siendo el 4. Ahora veamos qué sucede. Calcular, almacenar, almacenar, escape, mapa, y construimos una circunferencia completa compuesta de 2 arcos, el arco 4 y el arco 3. El arco 4 fue el último que hicimos y el arco 3 fue el penúltimo que hicimos, ambos con el centro en el 4. Ahora vamos a utilizar el método de cálculo que es entre 3 puntos. Para esto vamos a seleccionar los puntos que van a interactuar. Sería el punto 1, el punto en el arco. En este caso vamos a seleccionar antes del punto en el arco. Vamos a colocar el punto en el arco, que sería el 4. El punto final sería el 2. Damos enter, calcular, almacenar. Vemos los resultados, obviamente, almacenar, escape, y ahora nos vamos al mapa y tenemos el primer arco. Como ven, el arco número 6 está afectado por el punto 4, él va a forzar que pase por el punto 4. Hagamos otro ejercicio del mismo de 3 puntos. ¿Bien? Para esto vamos a tomar como punto inicial el punto 1. El punto en el arco en esta ocasión va a ser el 2 y el punto final va a ser el 4. Enter, calcular, almacenar. Vamos a escape, vamos a mapa y aquí vemos cómo se fuerza el arco tomando en consideración el punto 2, que sería el arco 7. Bueno, por el momento esto sería todo. Espero que el video les haya sido de utilidad y cualquier consulta estamos a la orden. Saludos.